existen los videos para que los podamos ver, la doctora Débora Nucatón habla de que tienen y dice, somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado porque intentamos no aplastar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo para sacar las partes íntegras. Esto es porque se puede pagar hasta $100 por cada parte de feto. Esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre en tráfico de cerebros en Francia, que está denunciado, acá tengo los artículos, en España, en Australia. Entonces me pregunto, ¿cuál será el destino que le vamos a dar a estas muertes? ¿Van a ir a bolsas? ¿Van a ser comercializados? ¿Van a ser por investigación? Entonces ahora están haciendo una ley amparado en los pobres para los ricos. Porque le explico lo que va a pasar. Ya hay una clínica que aparentemente es de mucha gente que está propiciando el aborto en este Congreso de la Nación y en los canales de televisión, donde los cuales están preparados para hacer el negocio de la vida. Va a venir la gente con plata, se va a hacer el aborto, como ya no va a estar penalizado, no van a sentir ninguna culpa, pero detrás de eso también hay un negocio encubierto, que es el tema de las células. Tengamos respeto por la vida del ser humano, no hagamos negocio de la muerte. Por eso y con todo respeto, si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Y es más, voy a ser muy duro y espero que lo tomen con la responsabilidad que lo estoy diciendo. Lo tendrán que cremar a los chicos para que ninguno haga negocio con un chico muerto o un niño por nacer. Yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en sus casas mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte. Lamentamos, pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Ahora, yo digo, fíjense cómo son los animales y vamos a pensar en las peores fieras. Quieren a sus crías. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquitito más animales, no le mataríamos a nuestras crías. Las criaríamos como sea.